¿Cuándo fue la última vez que te actualizaste en tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que te capacitaste para hacer o desarrollar mejor lo que tú estás haciendo para vivir? Porque una de las cosas más peligrosas en la vida y en todo lo que hacemos es quedarnos igual, quedarnos en el mismo lugar. Vivimos en un mundo donde todo cambia, mis hermanos, todo cambia. La tecnología cambia. Vivimos en un mundo con una tecnología cambiante. Lo que se espera de aquí a 5 años es impresionante. Incluso estaba viendo que es muy probable que ya no utilicemos estos aparatitos en unos 5 o 10 años. Tanto que nos hemos acostumbrado a ellos. Ya lo más, tal vez sí los vamos a traer aquí, pero ya incluso hay unas gafas, no sé si han visto, ¿verdad? Donde usted puede estar viendo todo, o sea, todo es increíble, conectarse todo, puede usted estar hablando otros idiomas. Bueno, no necesariamente otros idiomas, pero puede entender lo que otras personas de otros idiomas le están hablando en tiempo real. Está avanzando bastante. Lo que había hace 10 años no es lo mismo que hay el día de hoy. Lo que había hace 20 años, mucho menos. Hace 20 años, mis hermanos, hace 20, 25 años, yo tenía amigos donde la única comunicación que teníamos eran amigos de fuera de la ciudad. Era, bueno, por medio del teléfono, claro, sí existían teléfonos, pero era muy caro hablar, eran minutos de larga distancia y todo, nadie quería para hablar y hablar 5 minutos y te cobraran 50 pesos, pues como que no, ¿verdad? Entonces utilizábamos las cartas, todavía escribíamos cartas hace 25 años y el mundo nos ha cambiado. Hoy se oye como hasta cierto punto algo ridículo, se oye como algo que no lo haríamos, porque la tecnología nos ha cambiado todo, el conocimiento. Si usted tiene un título universitario, lo felicito, qué bueno, gracias a Dios, pero de nada le va a servir si usted no se está actualizando constantemente. Usted tiene que estar actualizándose constantemente. Si usted tiene ese título solamente, no le va a servir de mucho, no le va a servir de nada. Tengo un título, mis hermanos, la otra vez estaba viendo, tengo un título, creo que es técnico en sistemas computacionales, en 1998. ¿Se imaginan? En el Instituto Londres, que en aquel tiempo era muy prestigioso, pero ahorita ya ni existe, creo, ¿verdad? Tengo ese título, terminé pero ¿qué le parecería si yo fuera a empresas como Google, como Microsoft, y llevara ese título y le dijera, me pudiera dar trabajo? Mire, tengo este título. Me dirían rápidamente, ¿cuándo fue la última actualización que usted hizo? Porque eso fue de 1998. ¿Sabe? Lo que se aprendía en 1998 es totalmente obsoleto. Es totalmente obsoleto. Todavía había discos de 3,5. Algunos que son de mi tiempo me entenderán de lo que estoy hablando. De 5,25, ¿verdad? Eran impresionantes dinosaurios que teníamos que aprender, ¿verdad? Pero el conocimiento va avanzando, los métodos van avanzando, las herramientas van avanzando, el liderazgo va avanzando. Mucha gente quiere ser el día de hoy el mismo liderazgo que se hacía en los 70s, en los 60s, donde había un jefe, donde había un capataz, y ese era el líder, ese era el jefe. Hoy ya no te sirve ese tipo de liderazgo. Si quieres avanzar, si quieres ser un supervisor, tú tienes que aprender cualidades de un verdadero líder. Si no, nadie te va a hacer caso, nadie te va a respetar. La educación está cambiando, pero tristemente hay todavía personas que siguen viviendo con una mentalidad vieja para estos momentos y tiempos nuevos de la vida. Y cuando su vida no avanza, dicen, es porque Dios no me abre puertas. Pero no siempre es así. A veces es que Dios no es que no quiera abrir puertas, sino que tú necesitas crecer. Dile al que está a tu lado, tú necesitas crecer para poderlas sostener. Hay un hombre que se llama Brian Tracy, a mí me gusta mucho escucharlo. Es una persona que no es cristiano, pero incluso habla a veces temas muy, muy bíblicos. Pero siempre que lo escucho, esta persona tiene una frase muy significativa, siempre la está diciendo: tu vida mejora cuando tú mejoras. Tu vida mejora cuando tú mejoras, así de fácil. Si tú cambias, si tú avanzas, si tú creces, si tú mejoras, tu vida va a cambiar para bien. Porque hay personas cansadas el día de hoy, no porque trabajen mucho, sino porque trabajan sin rumbo, sin dirección, trabajan solamente por trabajar y no saben ni siquiera a dónde van. Trabajan duro, pero no sabiamente.
Y ahí es donde entra el texto clave del día de hoy, lo que hemos estado viendo. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, lo que vimos es lo siguiente, dice, si una persona afila el hacha, ¿verdad? Entonces va a cortar de una manera más, porque la persona que está cortando el hacha sin filo se va a cansar, solamente se va a cansar. Somos el reflejo de nuestras acciones, ¿sí? Un hombre que intenta cortar el árbol con un hacha sin filo, ¿qué hace? Se esfuerza más. Pero el problema no era la fuerza, mis hermanos, el problema era el filo. El problema no eran las ganas, era la estrategia, y eso le pasa a mucha gente. El día de hoy hay gente que están agotados, hay gente que están frustrados, hay gente que está cansada, que está estancada, no avanza porque siguen golpeando con un hacha sin filo. Siguen golpeando con esa hacha sin filo. Quiero hablar acerca de unos puntos, y el primer punto que vamos a ver es que no todo se resuelve con más esfuerzo. No todo se resuelve con más esfuerzo. Dice la palabra ahí, no sé si me pudieran poner esa pantalla, hijos de multimedia, se desconectó, sí, para estarlos siguiendo. Ahí en Eclesiastés 10:10 dice, si se embotara el hierro hay que añadir entonces más fuerzas, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Incluso vamos a abrir nuestra Biblia, abra su Biblia ahí en Eclesiastés 10:9, ¿qué le parece? Sí, Eclesiastés 10:9. Acompáñeme ahí, Eclesiastés 10:9. ¿Le puedes subir un poquito, hijo? Porque no me escucho. Dice, desde el 8, vamos a leerlo desde el 8. Dice, cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Cuando trabajas en una cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas la leña, se corre el peligro en cada golpe del hacha. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, se afila la hoja. Dice, ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Está hablando aquí el autor de Eclesiastés acerca de lo importante que es trabajar sabiamente. No solamente es mover las piedras pesadas, no solamente es hacer trabajos difíciles, tumbar una pared, no, se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que usar la sabiduría. Muchísima gente corta árboles y por cortarlo mal se anda matando. Le anda cayendo esos árboles gigantes encima. Infinidad de personas murieron de esa manera, ¿sí? Hay personas que creen que mientras más trabajan, mejor, pero no siempre es así. Más esfuerzo sin sabiduría solamente produce más agotamiento. Ahí en Lucas capítulo 10, versículo del 38 en delante, hay un pasaje donde la palabra nos enseña acerca de unos amigos de Jesús. Jesús tenía unos amigos muy buenos, se llamaban Marta, María y Lázaro. Eran tres de los mejores amigos de Jesús. Muchos teólogos creen que estas personas eran gente de bastante recursos, eran gente muy bien acomodada. Incluso lo pueden ver ahí en Chosen. O sea, tenían con queso las gordas, ¿verdad? De estas personas. Pero Marta tenía un cariño, y Marta y María y Lázaro tenían un cariño muy especial con Jesús. Llega Jesús a su casa y a lo mejor llegó un poquito antes y le echó a perder la sorpresa a Marta, ¿verdad? Y de repente Jesús llega y lo que hace siempre, Jesús llegaba y empezaba a enseñar y la gente se empezó a sentar alrededor de él. Y entre ellos la que estaba ayudando ahí era María. María estaba ayudando, ¿verdad? Y Marta estaba afanada con los quehaceres y decía, es que hay que atenderlo bien, es que hay que aprovechar esta oportunidad que está aquí nuestro Señor. Y dice ahí el versículo 40, no sé si lo pueden poner por favor. Ahí dice, pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue con Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. O sea, le puso dedo, ¿verdad? A Marta, a María. Le dijo, ay, no me está ayudando, dile. Y yo creo que con la confianza que había, con la amistad que tenían, pensó que Jesús se iba a levantar y le iba a decir, sí, María, por favor, ponte a trabajar. O sea, ¿qué te pasa o algo? Pero Jesús no hizo eso. El Señor le respondió, Marta, Marta,
Estás preocupada y molesta, dice la versión, otra versión, afanada por demasiadas cosas. Pero dice el versículo 42, pero solo hay algo realmente importante y María ha escogido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar. Sí, ese es lo que Jesús les decía, por estar ella aquí capacitándose, por estar ella aquí pausando un tiempo de su vida, ha recibido una joya maravillosa que es la palabra de Dios. Mucha gente de verdad está ocupada, pero eso no significa que estés avanzando. Mucha gente no se toma el tiempo para capacitarse. Mucha gente se le hace pesado venir a la iglesia y venir y estar aquí sentado un momento cuando dice tengo muchas cosas que hacer. De verdad, no puedo estar ahí sentado. Tengo tantas cosas que hacer, pero si tú no te tomas el tiempo para capacitarte y crecer en tu vida espiritual, déjame decirte que te va a traer consecuencias terribles en tu vida. Un día vas a estar a lo mejor cansado, agotado, sin fuerzas espirituales, como le pasa a muchísimas personas, porque el día de hoy tú no solamente estás recibiendo cualquier palabra, estás recibiendo palabra de Dios. Eso está alimentando tu fe, eso está alimentando tu vida y eso te va a servir para la semana. Tú dices, ay no, a veces salgo y pareciera que es peor, pero eso es lo que te da las fuerzas para soportar esos eventos de la vida. El capacitarse es importante. Muchos varones, ayer los invitamos, hey, vénganse a la reunión de varones, vénganse, de verdad va a estar padre. Y algo ocurrió el día de ayer, yo estaba viendo y algo ocurrió, los varones no se fueron después de la reunión, los varones se quedaron aquí conviviendo, los varones se quedaron platicando, algunos de ellos están pasando situaciones un poco complicadas y empiezan a hablar con otro varón y les empiezan a platicar sus situaciones y le dice, sabes, yo también estoy pasando lo mismo, o yo pasé también por lo mismo, y yo le hice así, así, así. Y solo escuchar ese tipo de cosas puede llenar tu vida de fe, puede decirte, sabes qué, no estás solo en ese problema, no eres una persona que está aislada con un solo problema, hay muchísimas personas que están pasando problemas similares al tuyo y esto puede ser de bendición. Hay muchas personas que están ocupadas pero no son productivas. Mucho movimiento a veces no significa necesariamente muchos resultados. Dice en Proverbios 19:2, el afán sin conocimiento no es bueno. La Biblia nunca va a glorificar el cansancio sin propósito. Va a decir, mira, qué cansado está, trabajó mucho, pero no tiene ni rumbo ni destino. Dios nunca va a glorificar eso. Imagínate, lo dice ahí claramente. Esos leñadores, ¿verdad? Uno nunca se detiene, golpea sin parar, y otro se detiene, afila el hacha, piensa, ajusta. ¿Quién de los dos, de esas personas, va a terminar primero? ¿Quién de los dos va a terminar primero y menos cansado? El que se detiene, el que afila el hacha, el que dice, por aquí le corto, y es muy importante cuando vas a cortar un árbol, ver para qué parte quieres que caiga. Eso es muy, muy importante. La piensa bien, ajusta todo y es rápido eso. Cuando afila bien el hacha. Pero en cambio, si no afilas, si le empiezas a pegar solo por pegar, lo único que vas a hacer es te vas a cansar, puedes terminar muy, muy mal. Entonces, tal vez no necesitas, mis hermanos, más horas. Tal vez no necesitas más esfuerzo. Tal vez no necesitas más cansancio. Lo único que necesitas el día de hoy es estrategia. El día de hoy necesitas una estrategia, necesitas un consejo. Pararte con personas que saben más que tú. Estar con personas que saben más que tú. ¿Habrá alguien que sepa más que tú en tu trabajo? Yo no sé cuántos de ustedes han pensado a dónde quieren ir, qué les gustaría tener, qué querían alcanzar. Y luego ven negocios, ven personas que ya lo han logrado y en vez de acercarse a ellos, en vez de pedirle, oye, ¿me podrías dar un consejo? Ay, pastor, ni me va a hacer caso, se ve bien sangrón. Esa persona no me va a ayudar jamás, claro que no, seguramente me va a revelar su secreto. Tal vez sí, tal vez no. Pero el no ya lo tienes. ¿Qué tal si te dice el sí? ¿Qué tal si te capacitas? Un tiempo en el cual sentía que la iglesia no avanzaba, no estaba estancada hace varios años, alrededor de unos 10 años yo estaba frustrado porque no avanzábamos como iglesia, entonces me acerqué a un pastor
ese pastor tenía una de las iglesias, tenía en ese tiempo la iglesia más grande de aquí de Torreón. Me acerqué con él y le dije, pastor, ¿me pudieras mentorear, me pudieras capacitar sobre este tema? Y me dijo, claro que sí, con gusto. Yo dije, no, ni va a querer, no, está tan ocupado. Claro que sí, con gusto, vente todos los martes a nuestra reunión de líderes. Todos los martes, por un año me fue a capacitar con él. Estuve ahí, recibí bastante consejo de parte de él, recibí un consejo, tanto así lo sentía él como un padre. Tenía un corazón muy paternal y yo lo tenía en un concepto de una persona presumida, engreída, que nunca me iba a aceptar. Y sabes, creo que ese año me ayudó Dios bastante. Necesitamos aprender a pedir consejo, necesitamos prepararnos. La palabra preparar es antes de tomarte un tiempo. No estás perdiendo el tiempo el día de hoy aquí. Dile al que está a tu lado, no estás perdiendo el día de hoy aquí. Te estás capacitando. Estás recibiendo palabra de Dios. Aprende algo nuevo. Aprende algo nuevo. Necesitas aprender algo nuevo. Les comentaba en la primera reunión, no me gusta mucho a veces hablar de lo que hago o no hago, pero le digo que me entró un deseo de aprender inglés. Digo, quiero aprender inglés. Se presentó la oportunidad en una escuela cobran muy poquito y dije, yo quiero aprender inglés porque en realidad pues entiendo algo del inglés, cuando está escrito prácticamente lo entiendo casi todo, pero a la hora de hablar o a la hora de que me hablan es donde me bloqueo y cuando me hablan el inglés y luego me quedo así como que, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Va a estar bien dicho, etcétera, y me quedo así bloqueado totalmente y no puedo avanzar. Yo quiero aprender inglés. Tal vez suele algo ridículo, pero un día dije, me gustaría un día predicar en inglés. Me gustaría un día predicar en inglés, aunque sea un grupito de unas 4 o 5 personas, para hablar un mensaje de la palabra de Dios en inglés. Y digo, todos podemos aprender algo nuevo, todos podemos aprender algo diferente. Nunca confundas movimiento con logro, dice John Maxwell. Nunca confundas movimiento con logro. Sí, también dice Brian Tracy, trabaja más inteligentemente, no solamente más duro. Sí, es muy importante que nunca confundas eso. El moverte mucho no necesariamente es estar alcanzando algo. El segundo punto es que la sabiduría acelera procesos. En Romanos 12:2 dice la palabra, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, y no se adapten a este mundo. Esto es muy importante. No adaptarse a este mundo, porque este mundo no quiere avanzar. Porque la mayoría de la gente no quiere crecer. Porque la mayoría de la gente no quiere ir hacia lo que Dios quiere hacer. Dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Dios quiere que tú y yo nos renovemos en nuestra manera de pensar. Que no nos conformemos, que estemos nosotros renovándonos en nuestra manera de pensar, porque cuando nos renovamos en nuestra manera de pensar, dice, podemos verificar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios nos revela su voluntad cuando empezamos a hacer algo para nuestra mente, cuando empezamos a hacer algo para nuestra manera de pensar. Y dice, entonces van a conocer lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Eso pasa solamente con las personas que quieren transformar su manera de pensar. Dios quiere renovar nuestra mente porque el tamaño de tus pensamientos van a influir mucho en el tamaño de avance que tú tengas. ¿Cuáles son tus pensamientos? Es hacia dónde tú quieres ir. ¿Cuáles son tus pensamientos? Es lo que tú quieres alcanzar. Si tus sueños son muy altos, entonces vas a alcanzar cosas altas. Si no tienes sueños, si tus pensamientos son muy pequeños, hasta ahí vas a llegar. Dice en Proverbios 4:7, sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Fíjense lo que dice aquí Proverbio, no dice consigue dinero, enfócate en el dinero. No dice consigue cosas materiales. No, dice sabiduría, enfócate en ser sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría es lo que va a abrir puertas. Dios dice, consigue sabiduría porque la sabiduría, mi hermano, te va a evitar años de dolor.
Hay gente que por decisiones necias, por decisiones no sabias, han arruinado su vida, literalmente están arruinando su vida. Salomón, el famosísimo rey de Israel, ¿sí? Este hombre le pidió a Dios, un día se le apareció Dios y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Qué padre sería que el Rey de Reyes, Señor de Señores, se nos apareciera, ¿o no creen? Y nos dijera, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quién de ustedes les gustaría que eso le pasara en la vida? Man. Y imagínense, se nos pondría a venir infinidad de cosas, ¿verdad? Y Salomón no, Salomón le dijo lo siguiente ahí en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice que le dijo lo siguiente, dame a mí tu siervo una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y entonces sepa la diferencia entre el bien y el mal. De esta manera podré llevar la carga de gobernar a tu pueblo. Qué padre sería tener esa sabiduría, ese discernimiento de saber entre el bien y el mal, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿No les gustaría eso? Tratar de equivocarnos menos, tratar de cometer menos errores. Para eso sirve la sabiduría. La sabiduría, y dice la palabra que él le dijo lo siguiente el Señor. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo lo siguiente el Señor. Dios le dijo, por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste riquezas para ti mismo, ni una vida larga, ni que matara a tus enemigos. El versículo 12 dice, entonces te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. Mucha gente dice, pues ya ni le pido sabiduría. Pues dice que él era la mente más sabia de todos los tiempos. Pero ¿qué tal si tú eres el segundo más sabio después de Salomón? ¿No te gustaría? No, y aún así les digo algo, estas promesas Dios las sigue dando a cada uno de nosotros. Y le dice, y por cuanto no pediste nada de eso, esta sabiduría te va a ayudar para que tú puedas tener, vas a tener larga vida, vas a tener bendiciones, porque por pedir sabiduría, Él recibió todo lo demás, porque la sabiduría puede ahorrarte años de sufrimiento. Una mala decisión destruye años de vida, pero una decisión sabia, mis hermanos, acelera temporadas. Acelera temporadas. Lo que antes te iba a costar años, ahora se vuelven pocos meses. Poco tiempo, porque Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que tú seas una persona sabia, la cual empiece a discernir qué es lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para tu vida. Fíjense, está viendo un camino muy fácil. Solamente, dice aquí esta persona, solamente tienes que saber qué es lo que te gusta hacer. Tienes que saber para las cosas que eres bueno. Y el propósito por el cual, y si te enfocas esas tres cosas y sigues adelante, vas a lograr el éxito en la vida en todo lo que hagas. Y yo estoy convencido de eso. Yo creo que aquí hay personas que Dios puede acelerarle las temporadas de su vida. Lo que antes pensabas que te iba a costar años, Dios lo traerá en poco tiempo, en meses, en algún par de años, no en 20 años. ¿Alguien lo puede creer el día de hoy? Amén. Pero con sabiduría, dice la palabra, se edifica la casa. Y no solamente las casas, mis hermanos. Con la sabiduría se edifican ministerios, con sabiduría se edifican matrimonios, con sabiduría se edifican finanzas, buenas finanzas. Porque cuando eres sabio para administrar lo que Dios te da, Lorita, tu sueldo, lo que tú recibes, y empiezas a tener sabiduría, a no malgastar en tonterías, sino empezar a ahorrar, empezar a invertir, empezar a hacer cosas para el bien de ti y de tu familia, en muy poco tiempo puedes alcanzar una libertad financiera. Puedes alcanzar una libertad financiera aunque sea con poco, con empresas, con liderazgo. Creo que Dios les puede dar aquí, a los que están aquí, liderazgo. Pronto ascenderán a lugares que jamás se han imaginado. En tu trabajo avanzarás y crecerás porque Dios quiere darle ese liderazgo a la gente. Dios quiere darle ese liderazgo a sus hijos. Las personas exitosas toman el tiempo para pensar antes de actuar. Se detienen un poquito para afilar el hacha, para tomar planes. No andan con su vida de aquí para allá. Se detienen un rato y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo mejorar mi casa? ¿Qué hay cosas que hacer? A veces no nos damos el tiempo para hacerlo. No nos damos la oportunidad para hacerlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué sueño podemos ponernos?
No, pues queremos hacerle esto a la casa, ok. No, pues que queremos viajar. Muy bien, o sea, todo se puede con una sabiduría y buena administración. Todo se puede. Mis hermanos, dice John Maxwell, el cambio es inevitable. Va a haber cambios. De aquí en adelante ya no se va a detener nada. No se va a detener la tecnología, no se va a detener el conocimiento, no se van a detener los avances. El cambio es inminente. Pero déjame decirte lo que dice aquí, pero el crecimiento es opcional. Tú puedes decidir crecer o no crecer. El cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. El tercer punto, que es el corazón de este mensaje, es aprende, crece y actualízate. Nunca dejes de aprender. Dile al que está a tu lado, nunca dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. Hay personas que envejecen, pero nunca maduran. Oí una vez una señora que dijo, los hombres nunca maduran. En mi trabajo yo tenía compañeros que ya pasaban de los 50, 60 años y se comportaban como adolescentes, jugaban y querían ser juguetones con todos y se llevaban muy feo con los demás y no se van a respetar a pesar de su edad, a pesar de sus canas. Y yo decía, es verdad, esta señora tenía razón, los hombres nunca maduramos. No va a haber ese tipo de madurez y es verdad, pero déjame decirte algo. Qué triste es que esa sabiduría no venga a través de los años, y es que no viene a través de los años, es a través de decisiones diarias, de decisiones personales. Dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Sabes cuál es la diferencia del sabio? El sabio no es el que lo sabe todo. El sabio es el que siempre tiene un corazón dispuesto para seguir aprendiendo. Esa es la diferencia entre un sabio y un necio. Aquel que ama, dice el sabio ama el conocimiento, ama la inteligencia. Él está ávido de aprender más, de capacitarse más. Él no se detiene, él no dice, ya aprendí bastante. Algo que me dejaba sorprendido de la hermana Gloria es su deseo de siempre querer aprender más. Había un evento, algo en la iglesia, una capacitación y ella estaba aquí. Ella quería ser la primera para estar aquí. Ella quería aprender. Ella quería aprender infinidad de cosas. Ella quería aprender incluso a tocar un instrumento. Ella quería aprender todo. O sea, era una mujer increíble, tenía un hambre y un deseo por querer aprender. Y creo que esa hambre y esa sed nunca se nos tienen que ir. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, dice Eclesiastés 9:10. Dice, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que se te viniera a la mano al hacer, todas las oportunidades que se te vengan en la vida, aprovéchalas. Hay veces que decimos, no, déjame ver si oro, voy a orar. No sé si sea de Dios o no, ¿verdad? Y empezamos a orar, y no es malo orar, no es malo pedir confirmación, pero hay gente que, oye, la oportunidad es pronto, es tiempo, te están diciendo, resuélveme de aquí a 3 meses, ¿verdad? Y no lo hace, no resuelve. Porque está orando y lo espiritualiza todo, y pasan 3 años, pasan 5 años y nunca se dio esa oportunidad porque alargó todo. Todo lo que te viniera en la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Aprovecha, capacítate, porque dice, allá en el Seol no habrá la oportunidad de sabiduría, de conocimiento, no habrá nada de eso. O sea, el día que estemos en la tumba ya no va a haber esa oportunidad para crecer. Hoy sí es la oportunidad para crecer. Hoy es la oportunidad para hacerlo mejor. Hoy es la oportunidad para prepararnos. Hoy es la oportunidad para avanzar en nuestra vida. Así que no nos podemos quedar igual. Lo podemos tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, Jesucristo, está hablando de esto a los 12 años. Dice, y Jesús crecía en 4 áreas. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. 4 áreas muy importantes. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en su área intelectual. En su área intelectual él crecía, él no se quedó ahí, él iba avanzando. Él dice que los maestros de la ley se quedaban sorprendidos del conocimiento que tenía Jesús, y Jesús no se quedó con ese conocimiento, él seguía creciendo en sabiduría, seguía creciendo en estatura.
El área física, en gracia para con Dios, el área espiritual, hay que crecer en el área espiritual y en gracia para con los hombres. Hay gente que dice, ay no, a mí no me gusta mucho la gente, no me cae bien la gente, a mí no me pasa. Yo entre más aislado esté mejor. Nunca llegarás a hacer nada en la vida, porque la clave del éxito es crecer en tu ambiente social. Tienes que crecer en el ambiente social. Si quieres ser un buen supervisor, tienes que ser un buen líder y tienes que aprender a tratar a gente. Tienes que aprender a amar a la gente a pesar de las cosas. Fíjense, si Jesús crecía siendo el Dios todopoderoso, siendo el Dios omnisciente, 100% Dios, pero también tenemos que considerar algo, era 100% hombre. O sea, tenía las mismas necesidades que tú y yo. Y él decidió que su vida tenía que tener sentido, crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres. Aún Jesús crecía, ¿cuánto más nosotros? ¿No creen que deberíamos de ser imitadores de él? Había una persona, les platicaba en la mañana, acerca de que dice que él quería ser como un millonario y él empezó a leer un libro de la biografía de este hombre. Un millonario muy importante del siglo XIX, y entonces él empezó a notar que él había escrito en un libro, en su autobiografía, él había escrito todo lo que hacía él, con lo que se levantaba, cuál era su rutina diaria, y esta persona dijo, bueno, ¿qué pasaría si yo lo empezara a imitar en todo? Y lo empezó a imitar en todo, lo empezó a imitar, se empezó a levantar a la misma hora, desayunaba lo mismo que él, hacía la misma rutina que él, manejaba sus finanzas igual que él, invertía como él empezaba a invertir. ¿Saben cuál fue el resultado? En un año esta persona ganó 150 millones de dólares. Solo por copiar, no le puso nada de su cuenta, copió literal el modelo de vida de esta persona y le preguntaron, oye, ¿por qué razón crees que las demás personas no hacen lo mismo? Dice, por el orgullo. Dice, porque no quieren hacer lo que esta persona hace. A veces sentimos, no, eso no es para mí, eso es para él, ¿verdad? Que él es rico, pero yo no. Y decimos, imagínense si esto funciona en el ámbito secular, si se pudiera llamar así. Imagínense qué nos sería si imitáramos a Jesús. Si desde el día de hoy, porque se supone que somos cristianos, ¿o no? Como 5, ¿verdad? Gracias a Dios. Hay que hablarles, ahorita hago un llamado para que acepten a Cristo, ¿verdad? Pero se supone que somos cristianos, ¿o no? Amén. Dice, la palabra cristiano salió en Antioquía por primera vez porque la gente quería ser como Cristo. La palabra cristiano viene de un vocablo que significa pequeños Cristos o gente que quiere parecerse a Cristo. La gente estaba totalmente dedicada a su vida a decir, mi vida tiene que ser como la de Cristo. Por eso les empezaron a llamar cristianos. Tú y yo también deberíamos de tener esa fijación en nuestra vida, de ser como Él y aprender de eso. Necesitamos crecer en sabiduría, necesitamos crecer en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Si hiciéramos eso de aquí a un año, déjenme decirle algo, usted no sería el mismo, sería totalmente distinto. Su vida cambiaría, todo lo que está a su alrededor cambiaría. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén. Yo quiero ya prácticamente terminar y yo quiero preguntarte, ¿cómo afilamos el hacha? ¿Cómo afilamos el hacha? Porque todos y cada uno de los que estamos aquí podemos afilar nuestra hacha. Primero leyendo. Si usted quiere avanzar en la vida, necesitamos leer. Dígale al que está a su lado, necesita leer, porque hay gente que dice, ay no puedo, de verdad, es que no, pues la lectura, de viera cómo se me complica, ¿verdad? Tengo hasta dislexia, ¿verdad? Confundo las palabras. No, yo creo que no. Necesita cambiar eso. Usted tiene que leer, tiene que capacitarse, tiene que leer un buen libro, tiene que leer el libro de libros, la palabra de Dios, ¿sí? Imagínense, ¿verdad? A veces nos decimos cristianos y ni siquiera sabemos de cosas básicas de la vida. Si alguien le preguntara, ¿verdad? Oye, Sale, ¿qué significa la salvación? Y pues no sé, la mera verdad, pues ahí van en la iglesia, ahí te puede decir el pastor, ¿verdad? Esa es la labor del pastor, no mía, ¿verdad? Yo es que soy cristiano, pero a mí no me gusta leer la Biblia, no es más, ni la he leído nunca. Dice la palabra que tenemos que tener
un conocimiento tal para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Todos y cada uno de los que estamos aquí necesitamos leer la palabra. Si tan solo leyera usted 3 capítulos diarios, en un año la terminaría totalmente la Biblia. Fíjense, estaba haciendo cuentas a los que hacemos devocionales aquí para nuestro ministerio. Un capítulo diario, si seguimos así como vamos, haciendo nuestros devocionales, leyendo un capítulo diario, en unos 3 años usted va a leer la Biblia completamente. Tan sencillo que es leer la palabra de Dios, que es alimentarnos de la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero nosotros tenemos que sentirnos aprobados. En este momento, si le hicieran a usted un examen acerca del conocimiento de la Biblia, ¿cómo saldría? Imagínense, ¿verdad? Que le pusiéramos el juego que les ponen los jóvenes, ¿verdad? De ese, ¿quiere ser millonario? Es un juego de preguntas bíblicas. A lo mejor ni llegaría ni a la segunda pregunta, ¿verdad? Porque a veces estamos muy mal en el conocimiento. Necesitamos leer. Dile al que está a tu lado, necesitamos leer, ¿sí? Necesitamos escuchar a personas sabias. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Tan sencillo. Tu ambiente en el cual te relacionas sí afecta. Sí afecta. Hay gente que dice, no afecta. No, ¿verdad? Ellos son mis amigos nada más y todo. Hay veces que sí tenemos que decir, pausa. No más. No puedo seguir con este tipo de personas. No puedo seguir con este tipo de amistades. Personas viciosas, personas que están haciendo. No quiere decir que las vas a odiar, no quiere decir que las vas a bloquear de Facebook. No te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que tal vez debes de pasar menos tiempo y empezar a buscar a personas las cuales vale la pena, que tú admiras, que puedes crecer, te puedes acercar a ellos. Yo tengo amigos que voy y platico con ellos. Algunos son pastores, algunos son empresarios, algunos son deportistas, ¿sí? Y me acerco a ellos, ¿saben por qué? Porque esas amistades valen la pena. O sea, ¿de qué me va a platicar el empresario? Pues de sus negocios, de cómo van sus finanzas, de cómo poder avanzar. ¿De qué me va a platicar un pastor que tiene igual o la misma pasión o más que yo? Pues me va a platicar de la obra del Señor. ¿De qué me va a platicar un deportista? Pues de su salud, de lo que hace, etcétera. Yo digo, necesitamos amistades distintas, escuchar a personas sabias, aprender nuevas habilidades. Necesitas aprender nuevas habilidades. Hay cristianos que aman a Dios, pero no se preparan. No se preparan, y la preparación, mis hermanos, a veces la vemos como que no es espiritual. La preparación es espiritual. Si usted se prepara para su trabajo, es altamente espiritual, porque Dios quiere usar su vida como un ejemplo, como un testimonio de que Dios puede hacer cosas grandes con todas las personas, y principalmente aquellos que la aman. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Necesitamos capacitarnos en nuestro trabajo, hacer nuestro trabajo de la mejor manera y de la mejor forma. Si puede obtener la mejor herramienta, claro que sí, para que haga su trabajo de calidad. Aceptar la corrección. Es importante, hijo, ¿me ayudas, por favor? Aceptar la corrección. Yo creo que no nos gusta mucho, dice la palabra, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que ama la corrección, dice otra versión, ama la sabiduría. Porque realmente para avanzar necesitas ser corregido. Hace algunos años yo le comenté a un pastor, vino en el 9º aniversario, y le comenté al pastor, lo invité a predicar y le dije, pastor, con toda libertad, fíjense lo que les dije, yo le dije, con toda libertad, dime, ¿qué te pareció la reunión? Y él se quedó pensando y me dijo, volteó y que saca la ametralladora. Me empezó a decir infinidad de cosas que yo no había notado. Me dijo, no, pues mira, empezando por la logística. Yo dije, claro, ¿qué? Pues si venimos aquí a adorar a Dios, la logística, o sea, los tiempos, ¿cómo están los tiempos? No tienes un orden de los tiempos, veo esto, así. Y me empezó a platicar, me empezó a decir, dije, viejo sangrón, ¿para qué le dije? Yo quería que me dijera, no, qué buena onda, ¿verdad? Estuvo bien bonito, no, nada que ver, está, vas bien. A todos nos gusta eso, pero no nos gusta que nos digan nada.
Y estuve como molesto toda esa tarde, ya estaba así sentido y todo, porque nadie nos gusta que nos corrijan. Y luego Dios me puso a mí una pregunta y me dijo, entonces, ¿para qué le preguntas? Y me quedé pensando otra vez, empecé a masticar todo lo que me dijo y le dije, ok, pastor, ¿cómo se hace? Después me reuní con él y dije, ¿cómo se hace esto de la logística? ¿Y cómo le haces tú? Y todo, y empecé a preguntar, empezó a ver, y es cuando ya empezamos aquí a poner tiempos y todo, y creo que fue una gran decisión, una gran bendición el tomar esos consejos.